Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Argumedo, los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Soy Dora Garrido, quien estará con ustedes los siguientes minutos informándoles sobre lo más relevante del acontecer laboral y sindical de nuestro país. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Resiliencia sindical. En entrevista exclusiva para Umbral Informativo, la CAT en la noticia, la maestra Tania Sánchez Vera, asesora laboral, nos comenta sobre la importancia que tiene la capacitación profesional, actualización laboral y superación personal en los trabajadores para el desempeño de su labor. ¿Cuál sería la importancia de la capacitación? Tú que manejas también este tema y qué tan importante es de que día a día estás capacitando. Pero a ver, empecemos. ¿Qué es la capacitación y para qué nos sirve? Ok, la capacitación es el proceso en el cual tú vas a empezar a darle conocimientos o a mejorar los conocimientos que tú ya tienes. Ojo con eso porque muchas veces nos confundimos. Existe la capacitación y el adiestramiento, que incluso en la Ley Federal del Trabajo se establece una comisión mixta para la capacitación y adiestramiento. El adiestramiento es primero hacernos llegar de los conocimientos cuando nosotros no los conocemos, no sabemos, ¿no? Yo me contrato para una obra, desconozco qué es lo que tengo que hacer, pues me dan un adiestramiento para saber yo cuáles son los procesos para desarrollar mi trabajo. Cuando yo ya sé lo que voy a realizar, solamente me dan una capacitación para transformar o para perfeccionar esos conocimientos que yo ya tengo. Entonces se definiría como el perfeccionamiento de los conocimientos que tenemos. En esta parte sonará muy loco y no tanto, pero adiestramiento lo buscamos más y lo encontramos y utilizamos cuando estamos con un cachorro, ¿no? Así es. Que le estás diciendo, bueno, vamos a ponerlo en esta parte coloquial. Él no sabe nada y por eso estás poniendo y enseñándole a nuestro animalito de compañía qué es lo que debe de hacer. Y entonces aquí sí hay una diferencia muy importante. Y en la parte de capacitación, ¿qué tan importante es en el mundo laboral y en el mundo del sindicato? Es enorme. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos lo suficientemente capacitados para desarrollar una actividad. ¿Qué es lo que pasa en el mundo sindical y en el mundo laboral? Cuando nosotros ingresamos a un trabajo, nos vendemos con ciertas capacidades, con ciertas actitudes, con ciertos elementos que ya sabemos desarrollar. Sin embargo, muchas veces no es lo mismo de lo que yo aprendí en una empresa contra el lugar en el que yo me estoy presentando. Entonces, el llegar a un lugar y tener esa capacitación es primordial. ¿Por qué? Porque es con el cual tú sabes cuáles son los procesos, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos, hasta dónde sí y hasta dónde no puedes llegar. Y también lo mismo pasa con el tema sindical. Sindicalmente yo puedo tener quizás una trayectoria con otro sindicato o en otra empresa tuve un sindicato. Pues no es lo mismo. Tienes que tener también una capacitación. ¿Por qué? Porque hay estilos diferentes de sindicato, en donde a lo mejor unos son más bruscos, ¿no? De haz, pon y quita y deshaz. Y así nada más. Y otros donde es más humanitario. ¿Por qué? Porque el sindicato a quien representa a los trabajadores. Claro. Entonces, como sindicato, o en este caso que estamos representando un sindicato, tenemos que tener, lo primero es esa capacitación de saber cómo es el desarrollo humano de las personas, ¿no? ¿Ante quién me estoy poniendo? No es lo mismo hablarle a un trabajador que ya tenga un doctorado, que tenga una maestría, que tenga una licenciatura, hablarle a algún obrero o hablarle a alguna otra persona que tenga algún otro oficio, porque son totalmente diferentes. Ellos son expertos en su materia. No es lo mismo yo hablarle a una persona de esa manera a la otra. Entonces, para empezar la capacitación la tenemos que tener nosotros para saber cómo desarrollar nuestras actividades. Posterior a ello, si no sabemos darles una buena capacitación también a esas personas, difícilmente van a comprenderte cómo funcionan sus derechos laborales, que es algo importante en materia sindical. Si no les sé explicarle a un trabajador cuáles son sus derechos, cómo se desarrollan, quién los paga, quién no los paga, cuáles son las normas, difícilmente nos van a comprender.
Y bueno, bien lo dices, y se ha comentado, a veces en la escuela aprendemos ciertas cosas, pero cuando ya estás en el ámbito laboral, dices, ya es otro. Entonces aquí pasa lo mismo, o sea, para quitarse como este vicio que traemos quizá, nos tenemos que también capacitar, ¿no? Y adecuarnos a ciertas reglas, que creo que va dentro de, ¿no? Porque también en cada lugar, en cada parte de trabajo, pues va a haber unas reglas y una capacitación que es muy importante. Tú que has tenido personas a tu cargo, así platícanos, ¿cuál ha sido una de las experiencias que nos dices, ha sido muy difícil o qué es lo más fácil para ti? Vamos a empezar por lo más fácil. Lo más fácil para mí es conocer a la persona. No puedo tratarlos a todos igual. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias diferentes. Hemos sido tratados de maneras diferentes. Aunque a lo mejor estuvimos en un mismo trabajo, pues yo pude haberme relacionado bien con esas personas y a lo mejor otra persona no. Entonces, el conocer a la persona, primeramente, nos da una pauta para poder saber cómo poder guiarla en ese nuevo trabajo. Lo más difícil, considero que es el tema de las edades. ¿Por qué? Porque las edades habla demasiado. Yo fui criada de una manera, a la diferencia de un compañero que tenga 20 años, que fue criado por alguien, una generación totalmente diferente, ¿no? Entonces, esos choques generacionales para mí han sido un poco complicados, más no difíciles, más imposibles. no imposibles, diría yo, sí, porque muchas veces me tocó en la experiencia, te puedo compartir, que yo tuve compañeros que fueron 50, 60, 70 años, ya bastantes grandes, en donde yo darle una orden, oye, necesito que hagas esto, No. me voltean a ver como una escuincla me va a decir, o como una persona más joven me va a ordenar. Entonces, era ver la manera en donde me puedes apoyar con esta parte. Claro, te apoyo, no es una orden, te estoy apoyando. Al final del día tienes el resultado, te apoyó, te ayudó en darte a realizar una actividad, así es, pero eso fue algo como que me tocó en parte. La otra, en saber qué tipo de personas son, porque eso nos hace ser diferentes en nuestro empleo. Si es mi primer empleo, vengo nuevecito de empaque, me pueden dar un buen adiestramiento y moldear a las personas a nuestra forma de trabajar. Cuando ya tenemos una experiencia un poco más amplia, a veces somos mañosos, en donde llegamos y decimos, pues yo ya me la sé, me van a hacer esto, entonces ya no te engañan tan fácilmente, pero también es muy difícil poder amoldarlos, siempre y cuando la persona tenga disponibilidad, y vuelvo a lo mismo, es el desarrollo de la persona. Entonces, sí es importante para mí, lo más fácil es, primero conocerte. ¿Quién es, por ejemplo, si trabajáramos tú y yo juntos, ¿no? ¿Quién es Ais? ¿Qué trayectoria ha tenido? ¿Qué puestos ha desempeñado? Para yo saber cuáles son también tus aptitudes y cuáles son tus debilidades. Y quizás por ahí yo decirte, si me lo permites, Ais, creo que esto es lo bueno, creo que esto es lo malo. Entonces, considero que eso es algo con lo que podemos empezar a desarrollar un buen trabajo. Y volvemos con el inicio, ¿no? Que es al final del día dar una capacitación a una persona. Y en esta parte de capacitación también tiene que tener, es parecido, igual, ¿cuál sería la diferencia entre ser un coaching? Porque ahorita me estás diciendo, ¿no? Ves las fodas, las debilidades y también te orientas, o sea, también estás siendo un coach a la par. Sí. Porque también estás diciéndome qué puedo mejorar y aprovechar mis virtudes. Entonces también tomas esta parte del coaching y también de la psicología. Sí, en parte sí, porque para tener una buena capacitación tienes que conocer diferentes ámbitos. No puedo ser una persona que se encuentra en capacitación y solamente domino un tema y ya con ese me voy a desarrollar, pero quizás si no conozco un poco de la psicología, cómo acercarme a la gente, saber en qué momento sí puedo soltar un chiste, por ejemplo, para romper el hielo cuando estamos iniciando la capacitación, o hacer alguna otra dinámica. Eso es algo importante, porque si yo no lo sé, pues no puedo llegar a hablarles a todo mundo de la misma manera. Hay algunas personas a las que les tenemos que hablar un poco más rudo, ¿no? Hay otros que pueden ser un poco más suave, más delicado, pero sí se tiene que tener esa parte del coaching. Diferencias entre ello. Considero que aquí es el entrar un poco más en la teoría. El coaching es quizás vivir las experiencias, darte parte de mis experiencias y decirte qué sí se puede hacer, cómo no se puede hacer, pero la capacitación, aparte de esas experiencias, tengo que darte todo lo que es la teoría y decirte cómo lo vas a practicar. Entonces yo considero que es un poco más especializada la capacitación porque entras a un poco más de teoría.
Y bueno, ya saben que aquí el tiempo se nos va súper rápido y quisiera hablar más sobre el tema de capacitación, me gustaría, pero si nosotros o quienes nos escuchan y nos ven, quisiéramos aprender, tener capacitación, tú ahorita estás capacitando desde la Confederación Auténtica de Trabajadores, pero también se pueden acercar a la Confederación, también se pueden capacitar. ¿Qué se puede hacer? Porque pues de repente todos necesitamos esta parte de capacitación entre el trabajador y también el directivo, porque no es lo mismo. Claro que no. Eso vamos a ver en otra entrevista, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar con ustedes? Ok, con nosotros tenemos nuestras redes sociales, igual si no podrán estar apareciendo las redes sociales para que nos busquen. Vamos subiendo igual información acerca de la capacitación de algunos temas que son de interés o los que vienen por las épocas, por ejemplo, diciembre es aguinaldo, Enero ahorita. enero también ingresan los salarios mínimos, incremento a los salarios, cuando nos aplica, cuando no. Tenemos así diferentes contractualmente revisiones salariales, revisiones contractuales, procedimientos de consulta acerca de las normas que salen, convenios internacionales, porque no es solamente lo local, sino lo local, lo federal y lo internacional, porque tenemos una amplia norma, más bien amplias leyes que nos ven o nos diversifican ciertos temas, entonces no hay que quedarnos solamente con la Constitución me dice, la ley nos dice, sino hay muchas más legislaciones. Con la parte de la OIT. Déjenme decirles que ya participaba en la OIT, pero bueno, la maestra Tania, eso nos hablará posterior, pero ella ha participado en la OIT, muy importante, por cierto. Sí, la pausa dramática, claro que sí, ahí después estaremos platicando sobre esos temas, es también un tema fascinante, pensaría uno que es algo muy sencillo cuando no lo es algo completamente, es otro mundo para empezar, ¿no? Concluyendo también con esta parte que comentábamos, considero que también nos pueden buscar para solicitarnos cursos de capacitación. La Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, la CAT, tiene abierta esa parte para poder dar también esa asesoría a los trabajadores. Entonces, si tú tienes algún tema o alguna situación en donde no te sientes quizás apoyado por tu sindicato o apoyado por tu asesor o apoyado por tu empresa, puedes buscarnos en nuestras redes sociales, te podemos dejar ahí los contactos para que nos puedan hacer algunas preguntas quizás los compañeros. Pues bueno, auditorio, muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos y estaremos con más entrevistas aquí con la maestra Tania, especialista en la parte de capacitación y muchas cosas más. Así que no se lo pierdan y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Ais, por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.